En esta presentación vamos a hacer un repaso de equilibrio entre fases. Seguramente ustedes ya lo han visto en termodinámica 2, pero aquí lo retomamos algunos de los puntos más importantes. Vamos a escribir el equilibrio para cada componente que se encuentra en más de una fase. Hay solamente una expresión para el equilibrio. En términos de potencial químico, que le gusta más los químicos y los físicos, el potencial químico del componente I en la fase alfa es igual al potencial químico del componente I en la fase beta. O la diferencia entre los potenciales químicos entre las dos fases es igual a 0. Sin embargo, en términos de energía libre de Gibbs, que preferimos los ingenieros químicos, decimos de que la energía libre de Gibbs parcial de componente I en la fase alfa es igual igual la energía libre de Gibbs en la fase beta, o la diferencia entre uno y otro es igual a 0. Ahora, por definición, la energía libre de Gibbs parcial de I en la fase alfa también podemos expresar como RT logaritmo natural de fugacidad parcial de componente I en la fase alfa. Fugacidad es un término que inventó pues, el gran Gibbs porque le gustaba más utilizar el formato de logaritmo. Ahora, la fugacidad parcial es del componente I en la fase alfa, pero también puede ser para cualquier fase beta, gamma, etc. Entonces, precisamente podemos decir la energía libre de Gibbs parcial de componente I en la fase alfa es igual a la energía libre de Gibbs parcial en la fase beta es igual a RT-ln fugacidad parcial de la fase A de la fase alfa y RT-ln fugacidad parcial de I en la fase beta. Dado que en equilibrio hay una igualdad de las temperaturas en ambas fases, entonces podemos decir de que la fugacidad parcial de componente I en la fase alfa es igual a la fugacidad parcial de componente I en la fase beta. Ahora, para cada fase podemos hacer ciertas simplificaciones. Por ejemplo, la fugacidad parcial en la fase vapor del componente I es igual a la fracción molar de I en el gas, la gamma de I y la fugacidad de I puro en la fase gas. Ahora, la gamma es el coeficiente de actividad en la fase vapor, que normalmente es igual a 1, excepto a medianas y altas presiones. O sea, a bajas presiones podemos hacer la suposición que es igual a 1. Entonces, la fugacidad parcial de I en la fase vapor es su fracción Y, la phi, que es el coeficiente de fugacidad, por la presión. Si el componente está en fase líquida, o sea, aquí no podemos hacer muchas simplificaciones, pero podemos representar la fracción mol como X de I y la gamma tenemos coeficiente de actividad en la fase líquida y
la fugacidad de I puro en la fase líquida, que es igual al coeficiente de fugacidad de I en el líquido por la presión de vapor. Y normalmente en líquidos la phi o el coeficiente de fugacidad es igual a 1. Entonces, pues la fugacidad parcial de I en fase líquido es igual a X de I, gamma de I, presión de vapor de I. Y para componente de fase sólido, la fracción mol en fase sólido normalmente es igual a 1. O sea, de que las fases sólidos normalmente son puras, excepto en aleaciones. Aleaciones son los únicos verdaderos soluciones sólidos. Y aquí las propiedades de las aleaciones son muchas veces muy distintos a lo que sería la propiedad puro. Precisamente un ejemplo de esto es la amalgama. La amalgama que antes se ponía en los dientes estaba hecho de mercurio, que es pues un elemento muy, muy tóxico, y la plata. Ahora, cuando se juntan los dos, la solución sólido se cambia las propiedades de cada uno de los componentes de tal grado que resulta de que es muy estable. Bueno, entonces la fugacidad que tenemos para el I puro en fase sólida es igual a su presión de vapor en sólida. El problema es de que, como vamos a ver más adelante, excepto para unos cuantos compuestos como el mercurio, el agua, el naftaleno, pues todo estos, pues conocemos bien sus presiones de vapor en sólido, pero otros compuestos sales son tan bajas de que no están reportados. Entonces, pues vamos a decir de que por ahorita vamos a poner presión de vapor en el sólido. Y entonces podemos decir que la fugacidad parcial de I en la fase sólida es igual a su presión de vapor, excepto en caso de las aleaciones, que ya es tema de otro curso. Ahora vamos a combinar las diferentes fases para hacer nuestras expresiones de equilibrio. Para el equilibrio líquido-vapor, podemos decir de que tenemos la fracción mol en el líquido, el X, la gamma, su coeficiente de actividad, y presión de vapor. Es igual a Y, o sea, la fracción de I en el vapor, la phi, que es el coeficiente de fugacidad, por la presión. Ahora, equilibrio líquido-vapor, pues se ve o está presente en operaciones como destilación, absorción, secado y condensación, entre otros. Ahora, para el equilibrio sólido-líquido, tenemos otra vez la presión de vapor de sólido es igual a la fracción mol de I en el líquido, su gamma, por su presión de vapor. Y esto es muy útil en pues, las operaciones de precipitación, cristalización y para predecir la solubilidad. Para el equilibrio sólido-vapor tenemos la presión de vapor de I en el sólido igual a Y, o sea, su fracción en el vapor, phi, que es el coeficiente de
fugacidad por la presión. Y esto se está presente en operaciones como sublimación, por ejemplo, el dióxido de carbono que pasa directamente de sólido a vapor en el hielo seco, liofilización, que es en inglés se llama freeze drying, que se utiliza para evaporar el solvente, sobre todo agua, de compuestos de que están congelados y son termosensibles. Para el equilibrio líquido-líquido, y esto es cuando tenemos el I en una fase orgánica que está en contacto con una fase acuosa que entre sí no son miscibles, entonces la I que se distribuye entre la fase orgánica y la fase acuoso, eso utilizamos para extracción por solventes. Y tenemos la fracción del I en el orgánico por su gamma, por la presión de vapor de I puro en el líquido, es igual a su fracción en la fase acuosa, su gamma en la fase acuosa, por la presión de vapor de I en la fase líquido. Ahora, aquí se pueden cancelar entre los dos presiones de vapor porque los dos representan el componente I puro en fase líquido. Y bueno, todos estos equilibrios, líquido, vapor, sólido, líquido, sólido, vapor y líquido, líquido, muchas veces se utilizan en estas relaciones de equilibrio en las fronteras, en la zona interfacial de cuando estamos con problemas de transferencia de masa, etc. También a las salidas de un equipo donde están en contacto las dos fases, muchas veces están en equilibrio. Por ejemplo, el líquido de vapor a la salida de una unidad de evaporación instantáneo o una unidad flash, la solución saturada y el sólido precipitado saliendo de un cristalizador, o el componente I en la fase orgánica que está en equilibrio con el I disuelto en la fase acuosa. Como se mencionó anteriormente, pues el problema de sólidos, o sea, el equilibrio con sólidos es de que no podemos, en la mayor parte de los casos, saber cuál es la presión de vapor de sólido. O sea, de que no está reportado más que para unas cuantas sustancias, como el agua, como el mercurio, o sea, muy comunes. Entonces, pues precisamente vamos a tener que rodear este problema y lo vamos a hacer pues regresando a lo que es la fugacidad de sólido, o sea, de que la presión de vapor de sólido es la fugacidad de sólido en estado puro, y lo vamos a poner también para el fase líquido, vas a regresar a su original fase de fugacidad del líquido puro. Entonces, pues la expresión se queda como pues la fracción en el líquido por la gamma en el líquido es pues la proporción entre la fugacidad del sólido puro entre el líquido puro. Ahora, para eso vamos a tener que regresar a sus definiciones originales. Pues
tomamos el RTLN de los dos lados de la ecuación y pues regresamos a lo que sería la definición de fugacidad, que es RTLN, la fugacidad de sólido entre el líquido es igual a G, o sea, de que energía libre de Gibbs de sólido menos la energía libre de Gibbs de líquido. Pues esto es pues el original definición. Entonces, la diferencia entre el líquido y el sólido es el delta G de I puro a la temperatura y presión del sistema. O sea, de que la menos la delta G, ¿sí? Ahora, tampoco tenemos datos de delta G de líquido a sólido para diferentes temperaturas y presiones. Y solamente tenemos T de fusión de puro y pues otros, otros cantidades que sabemos, pero son muy pocos. Entonces vamos a ir a la definición de tomar la derivada de, de la expresión y la derivada de G de líquido entre T, o sea, lo dividimos todo entre T como T es constante para el sistema en equilibrio con respecto a T y utilizamos una de las relaciones termodinámicas de que es esta cantidad derivada de energía libre de Gibbs de la fase que sea entre T es igual a menos H, o sea, la entalpía en esta fase entre T cuadrado. Entonces, precisamente cuando tomamos la derivada de, de, de GS menos GL, o sea, entre T, o sea, de que nos da lo que sería una cantidad que sí conocemos, que es el delta H de fusión, ¿sí? Entre la temperatura al cuadrado. Y esto para muchísimos compuestos lo encontramos en la literatura. Ahora, si dividimos entre la temperatura, la penúltima ecuación de la diapositiva anterior, y tomamos la derivada con respecto a la temperatura, nos da delta H de fusión entre T cuadrado es igual al R, que es constante, la derivada de Ln, la fracción de componente I en fase líquido, y el coeficiente de actividad con respecto a la temperatura. Entonces tenemos el problema de esto es de que cuando tomamos una derivada, una vez de que se integra, o sea, perdemos algo de información, lo derivamos y lo entregamos, lo integramos, entonces perdemos información, entonces tenemos que tener pues alguna información adicional. Entonces, para obtener la solubilidad necesitamos pues integrar la expresión y tenemos que la delta H de fusión casi es un constante para, o sea, de que los valores de que se encuentran en la literatura casi son válidos para cualquier temperatura y cualquier presión. Ahora, cuando integramos, sí sabemos uno de que si la temperatura, sabemos un valor, la temperatura 1, si lo ponemos como la temperatura de fusión de I puro, entonces es un valor que ya conocemos. Es la temperatura a la cual funde I puro. Entonces, cuando I es puro, entonces su X es igual a
a 1 y la gamma es igual a 1 también. Y la ecuación queda pues precisamente esto. Ahora tenemos todas las ecuaciones de equilibrio que nos va a servir para hacer algunas aplicaciones. Ahora, vamos a empezar con las tablas psicométricas de que es el equilibrio líquido-vapor de agua en aire. O sea, de que aquí el equilibrio es con un solo componente. O sea, el agua pura en equilibrio con el agua que está en el aire. El aire no está en equilibrio, entonces no hay una ecuación de equilibrio para esto. Entonces, si consideramos el líquido puro, el agua pura, entonces su fracción es igual a 1, su coeficiente de actividad es igual a 1, y si la presión es baja, que normalmente es para las tablas psicométricas, que son a presión atmosféricas, entonces la gamma, perdón, la phi, también la corrección de fugacidad es igual a 1. Cuando tenemos equilibrio de agua en el líquido y agua en el aire, estamos considerando de que el aire está saturada de agua y ya no puede aceptar más agua. O sea, cuando hablamos de equilibrio, o sea, de que hablamos de saturación. Y pues tenemos 100% de humedad relativa. Precisamente vamos a ver en la siguiente sección las cartas psicométricas. En un proceso de secado, la humedad relativa de aire que entra al secador debe estar muy por debajo del 100%, si no, no podría secar. Y esto se puede lograr subiendo la temperatura, porque precisamente la cantidad de agua que puede aceptar el aire, la fracción mol, es igual a la presión de vapor, que depende de la temperatura, entre la presión total. Cuando tenemos más de un componente en equilibrio, entonces debe haber una ecuación, podemos escribir una ecuación para cada componente en equilibrio. El X gamma presión de vapor de I es igual a la fracción mol en el vapor por la corrección de fugacidad por la presión total. Ahora, si tenemos dos componentes I y J, entonces, y nada más tenemos estos dos, es una mezcla binaria, entonces sumando las dos ecuaciones, pues hacemos un pequeño arreglo dividiendo cada uno entre su coeficiente de fugacidad. Entonces tenemos que el término para I, su fracción coeficiente de actividad, presión de vapor entre el coeficiente de fugacidad, corrección para medianas y altas presiones, más lo de componente J. Ahora, lo arreglamos de esa forma para que podemos factorizar el P y eliminar lo que sería las fracciones molares en la fase vapor. Y esto nada más es igual a P. Vamos a ver un ejemplo con una evaporación instantáneo flash de dos componentes que están en equilibrio, I y J. Entonces, tenemos a esta unidad la alimentación que está a una temperatura y presión, entra a la evaporación instantánea que normalmente está a una temperatura
o más alta o una presión más baja que pues causa de que nuestra solución se evapora parcialmente. Entonces tenemos una corriente que está saliendo en fase vapor con la fracción Y o Y, que es la fracción mol de I, que está en equilibrio con un líquido cuyo fracción mol de I es el X. Entonces podemos hacer un balance de materia global, que es la alimentación, es igual al vapor, o los kilogramos o los moles de vapor, más los moles de líquido. Ahora, para el componente I, tenemos Z, que es la fracción de la alimentación, fracción mol, de I multiplicado por la alimentación, los moles de la alimentación, es igual a la fracción de I en el líquido por la cantidad de moles de líquido más la fracción mol de I en el vapor por la cantidad de moles de vapor. Como las corrientes L y B están en contacto y X y Y se encuentran en equilibrio. Entonces, si nosotros podemos sumar los dos ecuaciones de equilibrio de cada uno de I y de J, o sea, despejando lo que sería la Y y la presión en cada uno y sumándolos, y entonces esa es la ecuación que nosotros obtenemos. El balance de energía entonces sería el flujo de A por el H de A a la temperatura de alimentación, y tenemos menos la cantidad de moles de líquido por el H de líquido a la temperatura de equilibrio menos la cantidad de moles de vapor por el H de vapor a la temperatura de equilibrio más Q es igual a 0. Ahora para el siguiente ejemplo vamos a regresar a un problema de que vimos en la primera semana parcialmente, donde tenemos entrando en el proceso 4.500 kilogramos por hora, de los cuales 33% es cromato de potasio. Y tenemos dos salidas en pues, lo que sería la envoltura verde. La salida 1, que es puro agua saliendo de evaporador, y de cristalizador tenemos una disolución con sólido puro. Ahora, el sólido puro, cristales, ocupa un 95% de peso de S2, y la disolución, que es una especie de humedad, pero esta humedad está en es la solución saturada de 36.36 de cromato potasio. Esto está embebido el 5%. Este es un caso muy común en la industria, de que cuando se filtra un sólido se queda atrapado a una disolución con la solución saturada. Ahora, el resto de la solución saturada, obviamente con la misma concentración, sí está regresando al sistema, pero es una corriente interna. Entonces, pues vamos a primero resolver lo que sería la envoltura verde, y luego vamos a cada uno de los equipos. Bueno, si nosotros hacemos los balances
de la envoltura exterior. Y siempre empezamos del exterior, ¿sí? Y luego vamos hacia adentro. Tenemos el global, es la entrada, es igual que es 4.500 kilogramos por hora, es igual a la S1 y la S2. Ahora, si lo hacemos para el componente de cromato, entonces precisamente la fracción de cromato en la entrada por la entrada, esto es 4.500 kilogramos por hora por punto 33, es la cantidad de cromato de potasio que entra, es igual a lo que sale, pero en el S1 nada más sale agua, no sale cromato de potasio. El problema es de que en el S2 se compone de dos partes, un sólido puro que ocupa el 95% de peso y una solución saturada de 36.36% cromato potasio y el resto 63.64% de agua. La proporción de cada uno es sólido, es igual al 95% y la solución saturado es igual a 5%. Entonces, lo dividimos en las dos partes. En 95%, punto 95, tiene la fracción de 1, o sea, es puro cromato de potasio, y el 5% tiene una concentración de 36.36. Entonces, precisamente, si hacemos esta sumatoria, obtenemos de que punto 9682 es la fracción de cromato de potasio en el S2. Entonces, resolviendo es la ecuación, la segunda ecuación de por componente, nos da el S2 es igual a 1534 y por el resto es 2966 es del agua. Ahora, ¿qué sería el equipo que escogemos para resolver el siguiente? Bueno, el evaporador no conviene porque no conocemos el porcentaje de cromato potasio que entra ni el flujo. Entonces, ni tampoco sabemos cuál es el flujo del 3, del corriente 3. Entonces vamos al otro, el cristalizador y el filtro. Ahí sí conocemos las fracciones, la cantidad o porcentaje de cromato de potasio en los dos corrientes internas. Lo que yo llamaría el I3 por interno 3 y el I4. No conocemos su flujo, pero conocemos todo que es el S2. Entonces vamos a hacer global sobre la envoltura azul. Entonces, para calcular los flujos de I3 y I4. Entonces, sabemos de que el I3, o sea, de que se divide en el I4 y el S2. S2 ya lo conocemos. Y en lo de componente, nosotros sabemos de que pues la fracción en el I2 es 49.4. No sabemos cuál es el flujo, pero sí sabemos cuál es el porcentaje global de cromato potasio en el S2. Entonces, y sabemos de que es igual a 1485 del anterior. Bueno, entonces vamos a ver qué podemos ver y precisamente ponemos las fracciones
en el I3 es 49.4, en el I4 es 36.36, misma porcentaje de la solución saturada, y nos permite entre las dos ecuaciones, el global y el por componente, podemos calcular 5.000, que el I4 es igual a 5.575 y el I3 es 7.109. Ahora, es interesante, lo que se puede apreciar es de que las corrientes recirculando internamente son mayores que las entradas y las salidas. Eso no nos debería de preocupar, o sea, de que precisamente se recircula hasta que pues hay una precipitación adecuada, ¿sí? Entonces no nos debe preocupar.